Ya hemos visto lo que es la suma, la resta, la multiplicación y división con números racionales. Ahora miremos que también las propiedades de potencia se utilizan con este tipo de números. Así como hemos visto en séptimo las diferentes propiedades que tienen las potencias, se hace una extensión para los números racionales. Entonces, si yo tengo igual base, se suman los exponentes. Si yo tengo igual base y están dividiéndose, se resta. Y así, cada una de las que se aprendieron tienen extensión para lo que son los radicales. Entonces, vayamos viendo a qué nos referimos con eso. Si aquí yo tengo un medio elevado a la 4, esto quiere decir que esta expresión yo la puedo distribuir de la siguiente manera. El 4 va a ser potencia para el uno y el 4 va a ser potencia para el 2. Entonces, es aplicar la potencia del entero a cada uno, al numerador y luego al denominador. 1 a la 4 es 1 y 2 por 4, podemos hacerlo por aquí, perdón, 2 a la 4, haríamos 2 por 2 por 2 por 2, lo cual me estaría dando 16. Entonces esta expresión es 1 entre 16 avo. Entonces cuando yo tengo una potencia y la quiero desarrollar, lo que tenemos que hacer es eso, agarrar el número y distribuir esa potencia. ¿Qué propiedad tengo ahí? Es una propiedad general que me indica que el exponente lo distribuyo tanto para el numerador como para el denominador. Entonces, de esa manera vamos a poder generar el resultado de potencias. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos menos 2 tercios elevado a la 3, entonces decimos, ojo, por ser negativo, lo ponemos entre paréntesis y aquí 3 a la 3. Generando esto nos da menos 2 por menos 2 por menos 2. Si quisiéramos lo podemos hacer aquí mismo y 3 por 3 por 3. Esto me da menos 8 porque la potencia es impar. Y 3 por 3 9 por 3 27. Si quisiéramos lo hacemos aquí, lo hacemos en la mente o lo hacemos por aparte. Entonces ese resultado me da menos 8 sobre 27 avos. Aquí se sigue teniendo la misma noción del negativo cuando las potencias son pares. Si yo tengo una potencia, si yo tengo un cuarto elevado a la 2, esto me va a dar 1 sobre 16. ¿Por qué? Porque es un número positivo. Pero si nosotros tenemos menos un cuarto elevado a la 2, sé que también queda positivo porque la potencia es par. A la potencia ser par y mi base negativa, el resultado me da positivo siempre y cuando la potencia sea par. Pero si es impar, como en este caso, sí va a quedar negativa. Entonces recordar que con los números enteros se trabaja de la misma manera. Potencia par, siempre resultado positivo. Pero si la potencia es impar, el signo depende de la base. Nosotros podemos hacer operaciones con potencias. Entonces, tenemos que ir recordando cada una de las propiedades. Si yo tengo aquí 2 tercios elevado a la 4 multiplicado por 2 tercios elevado a la 5, como tienen la misma base, como él y él son exactamente el mismo, entonces nosotros los vamos a sumar en potencia. Entonces me queda 2 tercios elevado a la 9. ¿Qué hice? Sumé exponentes al ser la misma base. Es decir, si yo tengo a entre b elevado a la n y lo multiplico por a entre b
elevado a la m, entonces esto me genera a entre b n más m. Y así tendríamos la extensión de las potencias en los enteros como en las fracciones. Se heredan las mismas propiedades. Por lo que si yo hago división, si yo tengo 4 quintos elevado a la 9 dividido entre 4 quintos elevado a la 6, al ser la misma base, en este caso agarramos la base y restamos exponentes quedándome a la 3. Así siempre vamos a tener la misma forma como lo teníamos en los números enteros. Vamos a heredar las mismas propiedades por ser división, vamos a restar exponentes, si es multiplicación, la sumamos. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a aprender una nueva, esta sí es nueva. ¿Qué pasa si yo tengo 3 medios y mi potencia es negativa? Cuando la potencia es negativa, nosotros lo que hacemos es darle vuelta a la base. Le damos vuelta a la base para que la potencia quede positiva. Esa propiedad es la siguiente. Si yo tengo A entre B y mi potencia es negativa, es decir, tiene un menos, entonces vamos a darle vuelta para que me quede positivo. Entonces, esa es una propiedad que tenemos que recordar y que es muy importante, es muy diferente a que mi potencia sea negativa, a que mi base sea negativa. Cuando mi potencia es negativa, voy a tratar de que no lo sea, dándole vuelta a mi fracción. Entonces, podríamos tener el siguiente ejercicio. Vamos a tener un medio elevado a la 4 por 2 elevado a la menos 6. Decimos ahí, ok, estos dos números no son de la misma base. Pero ¿qué pasa? Pasa que aquí tiene un menos. Aquí, cuando el número es entero, va a tener un 1 imaginario siempre. Entonces, como tiene ese 1 imaginario, nosotros podemos agarrar y decir un medio a la 4 y lo multiplicamos por un medio porque le estamos dando vuelta y me queda como 6 positivo. Son igual base, entonces sumo exponentes. Me queda como un medio a la 10. Es importante saber que para este punto solo vamos a trabajar las reglas de la potencia con fracciones que sean propias o impropias. Lo que ya es la representación decimal y la representación de fracción mixta, tendríamos que convertirlo para poder hacer uso de estas propiedades.